Derivadas de orden superior. Si tenemos una función y igual a f de x, su derivada sería y' igual a f' de x. Es a su vez una función y, por lo tanto, es susceptible de derivarse. Cuando y' de f' de x existe, podemos calcular su derivada, es decir, la segunda derivada de y igual a f de x, la cual podemos denotar como y', que es igual a f' de x. Análogamente, podemos calcular la tercera derivada también, y la vamos a denotar como se ve a continuación. En general, denotamos la enésima derivada, cuando n es mayor a 3, de la función y igual a f de x como y a la n, que es igual a f a la n de x, donde el orden n de la derivada se coloca entre paréntesis para no confundirla con la enésima potencia de una función f de n de x. Veamos los ejemplos siguientes. Sea la función f de x igual a x cúbica menos 4x cuadrada más 5x más 3. Calcular la tercera derivada. Y como dice en la introducción, vamos a encontrar la primera derivada. Se le pone f' de x, va a ser igual. Aquí sería 3x al cuadrado menos 8x más 5. Este 3 se va a 0. Y nos queda la primera derivada. Nos dice en la introducción que si es posible derivarla, podemos seguir derivando. Entonces esta función, esta es la primera, vamos a calcular la segunda derivada. f' de x va a ser igual 6x menos 8. Esta se va a 0 nuevamente. Esta es la segunda derivada. Calculemos la tercera derivada. f' de x va a ser igual a 6. Esta sería la tercera derivada. Sea la función f de x igual a 3x a la quinta menos 2x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 3x. Calcular la tercera derivada para evaluarla con 1. Entonces tenemos la primera derivada, nos quedaría 3 por 5, 15x cuarta menos 8x cúbica menos 12x más 3. Ya tengo calculada la primera derivada. Vamos por la segunda derivada. Sería 60x cúbica menos 24x cuadrada menos 12. Y la tercera derivada. 180x al cuadrado menos 48x. Esta sería la tercera derivada. Vamos a evaluarla como nos dice ahí, con 1. Y nos daría 180 por 1 al cuadrado menos 48 por 1. Para darnos entonces la tercera derivada de... Aquí nos daría 180 menos 48. Terminando, nos daría la tercera derivada. Para 1 nos va a dar 180 menos 48, 132. Y terminamos nuestro problema. Sea la función y igual a 2x a la quinta menos 3x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado más 8x, hallar la tercera derivada. Entonces tenemos y' como primera derivada, va a ser 10x a la cuarta menos, son 12x al cubo más 6x al cuadrado menos 2x más 8 como primera derivada. Segunda derivada va a ser 40x al cubo menos 36x al cuadrado más 12x menos 2.
Y tercera derivada sería 120x al cuadrado menos 72x más 12. Esta sería nuestra tercera derivada. Sea la función f de x igual a x por seno de x, hallar la segunda derivada. Bien, vamos a ver que son dos variables multiplicando. Tenemos a u y tenemos a b. U sería x y b sería seno de x. Entonces vamos a encontrar la primera derivada. Y u por b dice que es u, que sería x, por la derivada respecto de x del seno de x. Dice la fórmula más b, en este caso es seno de x, por la derivada de u, que sería x. Para quedarnos entonces x por coseno de x más seno de x por 1, que es esta. Entonces, la primera derivada nos quedaría x coseno de x más seno de x como primera derivada. Y para la segunda derivada nos quedaría entonces f' de x va a ser igual. Aquí tenemos nuevamente u y tenemos a b. U y b. Entonces volvemos a aplicar la fórmula 5. Entonces sería u, que es x, por la derivada de b, coseno de x. Y más b, que es coseno de x, por la derivada respecto de x, de x. Entonces así nos quedaría la primera parte. Más la derivada respecto de x, de el seno de x. Para quedarnos entonces, va a quedar x por el menos seno de x, más coseno de x por 1. Más coseno de x. Simplificando nos va a quedar entonces, me va a quedar menos x seno de x más coseno de x más coseno de x. Y por último tenemos f' de x va a ser igual a menos x seno de x más 2 veces coseno de x. Esta sería la segunda derivada de nuestra función. Sea la función f de x igual a 4 seno de x, hallar la cuarta derivada. Entonces vamos a buscar la primera derivada. Nos va a quedar 4 por la derivada respecto de x de seno de x. Y esto va a ser igual a 4 coseno de x. Para la segunda derivada tenemos entonces 4 por la derivada respecto de x de coseno de x, que es igual a 4 menos el seno de x. Y esto nos va a quedar menos 4 seno de x como la segunda derivada. La tercera derivada nos va a quedar menos 4 por la derivada respecto de x de seno de x. Y esto va a ser igual a menos 4 por coseno de x. Y la cuarta derivada de x va a ser igual a menos 4 por la derivada respecto de x de coseno de x. Y esto va a ser igual a menos 4 por menos el seno de x. Para quedarnos entonces 4 seno de x. Si ves, nos quedó como al principio. Aquí nada más hay que tomar en cuenta los signos. Acuérdate que la derivada del coseno viene siendo menos el seno. No confundamos
los signos. Si tú no pones los paréntesis, entonces te va a indicar que es 4 menos seno de x. Y no es una resta, es una multiplicación. Al final este signo menos lo estoy recorriendo al principio. Otro detalle que tienes que ver, como te expliqué en la introducción, ponemos f', f bi'prima, f tri'prima, pero a partir del cuarto ya no le ponemos más comitas, le ponemos el número. Y el número tiene que estar entre paréntesis, porque si no, nos podemos confundir con algún exponente. Entonces, si marcamos la cuarta derivada, la tenemos que indicar aquí. La quinta, la sexta, las que nos pidan, tiene que ser entre paréntesis. ¿Sí? Solamente se ponen comitas hasta la tercera derivada, nada más. A partir de la 4 va entre paréntesis, para no confundirnos con los exponentes. Sea la función f de x igual a 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado. Hallar la quinta derivada. Vamos a encontrar entonces la primera, que es f' de x, va a ser igual 15x a la cuarta menos 8x al cubo más 12x al cuadrado menos 4x. Esta sería mi primera derivada. Segunda derivada sería 60x al cubo menos 24x al cuadrado más 24x menos 4. Esta sería la segunda derivada. Tercera derivada sería 180x al cuadrado menos 48x más 24. Y la cuarta derivada me va a quedar 360x menos 48. Y la quinta derivada, ya para finalizar, me va a quedar 360. Y con esto encontramos la quinta derivada de esta función.